Gracias por continuar con nosotros. Miren, señores, en esta semana han ocurrido eventos importantes, noticias importantes. Ustedes saben que la República Dominicana, nuestra realidad, estamos en una situación difícil. Y vimos la semana pasada que el presidente Abinader había pedido sacrificios, ¿verdad?, hace unas semanas al pueblo dominicano por la crisis internacional, la crisis del petróleo, que ya vimos que eso se ha ido como avanzando un poco y se dio una tregua entre Irán e Israel y Estados Unidos se dieron una tregua ahí. Bien. El presidente dijo, ¿verdad?, llamó a un acuerdo a la oposición que apoye el gobierno, pidió a Abinader. Primero pidió sacrificio al pueblo, después pidió un acuerdo nacional a la oposición, un acuerdo que se ponga al lado del gobierno para salir de la crisis que ha generado, la crisis internacional generada por el tema del petróleo y la guerra entre Irán e Israel. ¿Qué pasa? Bueno, después que el presidente habló, el ministro de la presidencia, Paliza, va a uno de los partidos de oposición, al PLD, y va y visita formalmente a Danilo Medina, presidente del PLD. Tenemos imágenes ahí de Paliza llegando con el equipo, el director de Hacienda del gobierno, Magín Díaz, que fue funcionario de Danilo. Mírenlo ahí, el secretario general del PLD, ahí está Yayo, funcionario de este gobierno, y está Paliza, el ministro de la presidencia de este gobierno, y Danilo Medina en el centro. Ahí Paliza fue a pedirle apoyo a la oposición, porque que tienen un plan para que apoyen un plan para enfrentar la crisis. Paliza va al PLD. Cuando salen de ahí, vamos a escuchar qué dice ese video. Vamos a escuchar el audio de ese video. ¿Es posible, muchachos? Vamos a ver, avísenme. Queremos agradecer al presidente Danilo Medina y en él a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana por recibirnos en esta tarde. Siempre entre la oposición dominicana y el oficialismo, en una muestra diferente a lo que sucede en toda la región, en un país donde aún en las diferencias podemos construir una mejor República Dominicana y donde ponemos muchas veces nuestros propios intereses a favor de los intereses colectivos. Es de mucho significado el hecho de que estemos hoy en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y el tiempo que nos han entregado, nos han delegado y sobre todo la grata conversación que hemos tenido, donde siempre surgen ideas, propuestas, iniciativas que son de interés colectivo, que colaboran y contribuyen con el momento, sobre todo el momento que hoy vivimos, un momento de incertidumbre, sobre todo como consecuencia del conflicto bélico que se suscita en el Medio Oriente, en Irán particularmente, y que obliga a que en República Dominicana pues construyamos las sinergias, las dinámicas que nos permitan dar certeza, que nos permitan brindar tranquilidad y encontrar fórmulas para poder mitigar los impactos de esta crisis, sobre todo a la gente que más lo necesita. Así que para nosotros es de mucho agrado el hecho de que nos hayan recibido de la forma que lo han hecho, presidente Medina. Nosotros hemos escuchado con mucho interés las informaciones que hemos recibido de parte de la delegación del gobierno que está aquí presente esta tarde, de Paliza, de Yayo y de Magín. Y hemos quedado con ellos de que vamos a estar a la espera de que nos presenten el plan que próximamente van a elaborar. Y nosotros, tan pronto recibamos ese plan, vamos a socializarlo con la dirección del partido para cualquier sugerencia o cualquier planteamiento que podamos hacerle en esa dirección. Tenemos la esperanza de que este conflicto parece que está arribando a su final y que las cosas puedan volver a la situación que estaban antes de la guerra del Golfo.
y ojalá que se produzca lo más rápido posible para que la economía dominicana quede lo menos lesionada posible. En ese sentido, nosotros agradecemos al gobierno que haya tenido la delicadeza de venir a explicarnos a nosotros como partido de oposición, los problemas que afrontan y las dificultades que se le pueden presentar en el futuro inmediato. Así que muchas gracias a todos y a ustedes también. Presidente, 24 pesos ha subido la gasolina. Muy bien. Sí, muy bien. Ustedes ven, eso fue lo que ocurrió. Y en esa foto de fondo, fíjense que está Juan Bosch. Fíjense cómo los PLDistas cuidan la forma. El que está detrás de Danilo, esa foto es de Juan Bosch. ¿Quién fue Juan Bosch? El que fundó el PRD, que hoy es PRM, y fundó el PLD. Después de Juan Bosch, el heredero de ese partido fue Leonel Fernández, heredó ese liderazgo. Y no solamente heredó el liderazgo por el señalamiento de Juan Bosch, que lo señaló como su discípulo, como la mina de oro de ese partido, como el más destacado, ¿verdad? Entre una pléyade, que muchas estrellas en el PLD, porque el PLD era una escuela para gobernar. El PLD no era un partido cualquiera. Juan Bosch hizo un partido donde desde un presidente de comité de base, de un pueblo de la frontera atrasadísimo, usted podía escuchar a ese presidente y le daba clase de cultura, de política internacional, porque Juan Bosch hizo una escuela política. Es decir, esa gente, el PLD, ¿verdad?, cuyo presidente era Leonel Fernández, su sucesor, Danilo Medina, son gente que se formaron para gobernar. Sí, no son gente improvisada, son gente que saben cuidar la forma. Mire, los gestos, porque en política los gestos son importantes. Si estamos no ante un expresidente cualquiera, ni un partido cualquiera, sino ante un partido que con Leonel a la cabeza, como líder, dio cátedra de lo que es gobernar y mantenerse en el poder por varios periodos con distintos presidentes. Y con Leonel a la cabeza, el PLD logró lo que Juan Bosch no pudo, que fue llevar a ese partido al poder, que es la meta y el sentido de los partidos, es la naturaleza de los partidos, llegar al poder. Entonces el gobierno va donde el actual presidente del PLD, Danilo Medina, y Danilo, miren cómo amablemente dice, sí, no, gracias por tomarlo en cuenta. Y escuchen esa palabra, dice, vamos a esperar el plan, porque ellos van, que un plan, pero no le entregan el plan a Danilo, al PLD. Fueron para que le apruebe un plan, pero no entregan el plan, llegan sin el plan. ¿Qué ocurre luego? ¿Cuál fue la reacción de Danilo? Porque Danilo lo recibe, mira, queremos un plan y que usted nos apoye en esta situación de crisis. Oh, la política adulta es así como no. Vengan, ¿qué es lo que está pasando? Les escucho, traigan el plan para conocerlo y tomar una decisión, pero el gobierno va sin el plan. Vamos a ver lo que dice en sintonía con elpueblo.com. Gracias. Danilo Medina advierte falta de plan ante crisis internacional y cuestiona manejo del gasto público. ¿Usted me está entendiendo? El gobierno pide a la oposición, al PLD, apóyenme en un plan, vamos a unirnos ante la crisis internacional, pero no presenta el plan. Danilo, un hombre formado políticamente, ¿verdad? Formal, un partido formal que sabe hacer política, que sabe lo que son los procesos, los protocolos, el quehacer político. Y bueno, pero vinieron a hablar conmigo, a traerme un plan, pero no me entregaron el plan. Mire. ¿Y qué más dice Danilo ahí? Danilo dijo que el gobierno del PRM no cuenta con un plan concreto para enfrentar la crisis económica derivada del contexto internacional, al tiempo que atribuyó esta situación a un manejo inadecuado del gasto público. ¿Qué otras cosas dijo Danilo? Que hay una marcada debilidad institucional, producto de una política de gasto corriente que ha limitado la capacidad del Estado. Pero vamos a escucharlo de la misma voz de Danilo. Tenemos un audio.
Sí, tenemos el audio, pues lo vamos a compartir con ustedes en unos segundos. Miren, ya lo tienen. Vamos a escuchar qué dijo Danilo sobre esa ausencia de ese plan. ¿Qué le puedo decir? Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional, pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana, porque el gobierno cayó en la trampa del gasto corriente. El gobierno hoy no tiene recursos para enfrentar los problemas que le vienen ahora y tal vez en los próximos meses, porque el gobierno tuvo un apetito voraz por gastar dinero y gastó dinero sin importarle en qué lo gastaba. Hoy, por ejemplo, 4 renglones de la economía consumen cerca de 800.000 millones de pesos. Pensiones, nóminas del Estado, transferencia de recursos a instituciones descentralizadas, especialmente al sector eléctrico, y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía, porque solo este año va a tener que gastar más de 300.000 millones en pago de intereses de esa deuda. Entonces el gobierno tiene un compromiso enorme que tiene que afrontar, y si se agrava la situación económica, está tomando al gobierno de sorpresa, porque se metieron a gastar dinero a tal punto que el 88% del presupuesto del año pasado se gastó en gasto corriente, más del 16% del PIB. Y el gobierno ha quedado ahora en la trampa de tener que buscar dinero prestado para cubrir gasto corriente. ¿Qué usted cree que Ojalá que el plan que el gobierno quiera presentarle al país no consiste en hacer una reforma fiscal para traspasar la irresponsabilidad que el gobierno tuvo para gastar a la gente del pueblo para que ¿Qué usted cree que va a pasar con los pobres de la República Dominicana? No llevaron ningún plan, supuestamente lo van a presentar en el futuro. Nosotros esperaremos verlo, pero ojalá que ese plan no descanse en hacer reforma fiscal aprovechando la situación que vive la República Dominicana para traspasar el gasto adicional que pueda tener que hacer el gobierno a la ciudadanía, que ya no soporta más, especialmente la clase media, que es a la que le cargan todos los impuestos que se crean, no pueda ser castigada. Ustedes ven un veterano de la política. El gobierno fue a pedir el apoyo sin un plan. ¿Tiene fundamento? ¿Es grave eso? ¿Es importante que el gobierno no tenga un plan? Vamos a ver qué dice la Constitución. Porque somos un país democrático y de derecho. Todo lo que hacen los políticos tiene que estar dentro del marco de la Constitución. Vamos a ver si tener un plan desde el gobierno tiene algún rango, alguna importancia. Las cosas más importantes están en la Constitución. Vamos a ver qué dice la Constitución. Miren, efectivamente, el artículo 200, dice la sección 2 de la planificación. Mire, si es importante un plan, que la Constitución le dedique una sección a la planificación, porque en la vida, señores, desde que usted nace hasta usted tiene que tener un plan. Los gobiernos tienen que trabajar en base a un plan, porque si no, usted sale como en un barco, sin un rumbo, un plan es una brújula. Artículo 41 de la Constitución de la República Dominicana. La Constitución de Leonel, como le dicen, del 2010. Estrategia de desarrollo, comenzando. El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo Económico y Social, elaborará y someterá al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo que definirá la visión de la nación en largo plazo. El proceso de planificación e inversión pública se regirá conforme a la ley. Artículo 242, sigue. Plan Nacional Plurianual. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones será remitido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo durante la segunda legislatura del año en que se inicia el periodo de gobierno, previo a consulta del Consejo de Ministros, para conocimiento de los programas y proyectos ejecutarse durante su vigencia. Los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal. Es decir, la Constitución establece que los planes son importantes. Un gobierno se maneja con un plan, siguiendo un plan.
ya vemos que sí es importante tener un plan de parte del gobierno, pero este gobierno no lo tiene. Este gobierno no lo tiene. Anda buscando apoyo sin un plan a seguir. Bien. Cuando un gobierno inicia un proyecto para gobernar, tiene que tener un plan, incluso en la campaña. ¿Cuál es su plan para usted realizar durante esos 4 años, durante ese periodo constitucional? Y ese plan tiene que contemplar asuntos no previstos, asuntos de fuerza mayor que se puedan presentar, un plan. Y se presentó una crisis que se escapa del plan, pero hay que hacer otro plan. No hay ni siquiera eso, no hay un plan. Entonces ya hay una falta a la Constitución ahí en no tener un plan. ¿Qué nos dice? Winston Churchill siempre arengaba en las universidades a los estudiantes cuando lo invitaban a dar cátedra. Y le dice a los estudiantes, miren, estudien la historia, lean mucho sobre historia, hurguen en la historia y lean biografías de los gobernantes del pasado y del presente, porque ahí están atesorados, están guardados los secretos del gobierno y ahí ustedes pueden ver experiencias ajenas de cómo se resuelven situaciones. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que desde allá, desde Grecia, Sócrates se refirió a eso, a los gobernantes que gobiernan sin un plan, sin formación. Un gobernante que tiene formación política sabe que tiene que gobernar con un plan y se maneja siempre con planes, un plan regular, un plan de emergencia. No hace propuestas si no es en base a un plan. Y Sócrates, ese gran sabio de Grecia, se dice que el hombre más sabio de Grecia, Sócrates, que la ciencia que hacemos hoy, estos científicos no son más que lo que han hecho es perfeccionar ese sistema, ese método de Sócrates de hacer preguntas, porque se hace ciencia es preguntando. Y por allá en la antigua Grecia, Sócrates ya veía venir estos problemas de hoy, de gobernantes sin formación, sin planes. Llegan a gobernar así. Y dice Sócrates que hay 3 problemas, que hay 3 tipos de políticos problemáticos, o 3 problemas que se presentan en la política, o 3 formas de político, 3 formas, ¿verdad?, de gobernar. ¿Cuáles son esas? Dice Sócrates que están el político que posee conocimiento sobre los problemas del gobierno, el que se forma para la política, que sabe cómo responder las cosas que se le pueden presentar, como un gerente de un banco, un financiero, que lo contratan en un banco y es para que ese gerente, ese asesor, en crisis y en bonanza, sepa cómo responder, cómo reaccionar. Y decía Sócrates que hay 3 tipos de reacciones, que hay 3 tipos de gobernantes. Uno, que tiene conocimiento de cómo resolver los problemas del gobierno. Hay otro, que es el político que no posee conocimientos y es consciente de su ignorancia. Y hay otro tipo de político que es el que no posee conocimiento y no es consciente de su ignorancia. ¿Verdad? ¿Lo entendimos? El político que sabe cómo gobernar, cómo resolver los problemas. Hay otro tipo de político que no sabe, no sabe gobernar, pero tampoco sabe que no sabe, ignora que no sabe, cree que lo está haciendo bien. Y está el otro político, ¿verdad?, que no es consciente de su ignorancia. Ese no sabe, pero no sabe que no sabe. Se está más perdido que el Limber, como decía el general siempre. 3 tipos de políticos. Entonces, uno cuando el pueblo lee y mira la historia, uno se da cuenta y puede identificar a qué se deben problemas que hoy estamos
padeciendo, que son excusables, que pudiesen no haber ocurrido, que se pudieran, que es por ignorancia, que es por falta de capacidad de los políticos, de los gobernantes. Entonces, es interesante cuando uno ve esto. ¿Y qué más dice Sócrates? Allá en Grecia. Dijo Sócrates, es una simpleza creer que en las artes de poca monta no se llega a ser importante sin la ayuda de maestros eficaces. Y que en cambio, la función más importante de todas, el gobierno, puede surgir espontáneamente en los hombres. Sí, para una persona aprender a pintar, a dibujar, a bailar, a escribir, necesita de los mejores. Para destacar, necesita de los mejores maestros. Pero hay gente que entiende que para gobernar no necesitan aprender. Que eso surge, yo quiero gobernar y eso me va a surgir espontáneamente. El conocimiento para resolver los problemas de los gobiernos. Entonces, si nosotros para aprender arte, para aprender oficios, profesiones, somos conscientes de que necesitamos buenos maestros, expertos, para que nos enseñen y nos ayuden. ¿Por qué hay políticos que no se forman? ¿Por qué hay funcionarios que no se forman para gobernar? Y entonces después están gobernando sin un plan, sin saber ser, sin saber estar. ¿Quién paga las consecuencias de eso? El pueblo. Entonces, nada de esto es nuevo, eso lo dijo Sócrates en la antigüedad. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos esto. Yo quiero compartir con ustedes algo que escribió una funcionaria de este gobierno con respecto a eso. Miren si es importante y miren las consecuencias que tiene no tener un plan el gobierno. Milagros Ortiz Bosch, la funcionaria encargada, ¿verdad?, de ética gubernamental, fue vicepresidenta de la República y senadora. ¿Qué dice Milagros Ortiz Bosch en este libro La política y la vida? Ella, parte de este gobierno, el PRM, funcionaria. Esta es la conciencia del presidente, su mano derecha, su consejera, del presidente Abinader. ¿Qué dice doña Milagros en este libro? Dice, ¿en qué campo se depende más del poder? El poder político lo impregna todo, dice doña Milagros. Desde el currículo escolar, la orientación de las calles que caminas, los impuestos que pagas, el sistema de salud, el comercio, todo eso lo impregna el poder político. Dice, puede impregnar hasta lo que traerá el futuro. Por lo que es necesario interesarnos en la política, en la que ejecuta buenas políticas públicas, la que crea instituciones, transparencia, la que cumple lo prometido, la que no acepta corrupción, la que se inspira en el compromiso social que le atribuyó Eugenio María de Hostos. Dice doña Milagros. Entonces, ¿es importante tener un plan? Claro que es importante. Dice, la conquista del poder político, dice doña Milagros, es la más compleja, desafiante y extraordinaria de las empresas. Doña Milagros, conquistar el poder como lo conquistó el PRM. El poder puede influir sobre la vida o la muerte, sobre la cultura, la educación, la salud, la guerra y la paz, sobre las políticas alimentarias, sobre el progreso o el atraso. No hay un solo aspecto conocido por el ser humano que no pueda ser lesionado o beneficiado por alguna decisión de los organismos que se forman como resultado de las campañas políticas. Este gobierno es el resultado de la campaña política pasada, ¿verdad?, de las elecciones. No tiene un plan. Incluso para la crisis no tiene un plan.
Pero Milagros Ortiz dice que de ello depende la vida y la muerte, el adelanto, el atraso del pueblo. Pero este gobierno no tiene un plan. ¿Cuál es el plan de este gobierno para librarnos, para mantenernos libres de la muerte y del atraso? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan para salvar a este pueblo de la crisis internacional? No hay un plan. Pero doña Milagros Ortiz Bosch escribió años antes de este gobierno, su gobierno, que del gobierno en que depende la vida y la muerte, el adelanto y el atraso del pueblo. Y resulta que este gobierno no tiene un plan para la crisis internacional, no tiene un plan para nada. ¿Cuál será la suerte del pueblo dominicano? Bueno, los gobiernos que no saben cómo resolver los problemas del gobierno, ya lo dijo Sócrates, son los que más probabilidades tienen de cometer errores. ¿Quién paga esos errores? Lo paga el pueblo dominicano con la muerte o con el atraso. Vamos a pausa y retornamos.